que voy a entrar directamente como en el tema y saltar una introducción que tenía. Para entrar al tema, escogí abordarlo desde el tema del derecho al agua. Esta tarde la Defensoría del Pueblo presenta el informe del derecho al agua, o el tercer informe que hace la Defensoría sobre este tema, y se va un poco a presentar también una sentencia de la Corte Constitucional que salió hace unos 15 días, que yo voy a utilizar como referencia para analizar el tema y mirar desde ahí lo que ha sido un poco el tema de los derechos de los niños y una reflexión de los derechos económicos, sociales y culturales en estos 20 años. El caso, así brevemente, que lleva a la Corte Constitucional al fallo, es de una ciudadana pobre, como se dice aquí, con 2 hijos pequeños contra las empresas públicas de Neiva. Ella se atrasa, no paga el servicio del agua, hace unos acuerdos, la empresa ella incumple, debe pagar entonces toda la deuda acumulada eran 576.000 pesos, y por eso se le suspende el servicio del agua, y entonces ella tutela el derecho al agua. La Corte contesta desde varios lugares. En un lugar es desde la Constitución, porque la Constitución no lo contesta por el derecho al agua, sino contesta por lo que está establecido en la misma Constitución de solución de necesidades insatisfechas de la población como un deber del Estado. Y en ese sentido el agua potable es un recurso nacional insustituible y una condición de posibilidad para el disfrute de otros derechos, la famosa conexidad que durante hemos oído mucho en el tema de la salud. Entonces la Corte Constitucional, como la salud no está como un derecho, dice la salud es conexa al derecho a la vida, y entonces por ahí van las tutelas. Entonces dice lo mismo sobre el derecho al agua, es conexo al derecho a la vida, a la salud y la dignidad humana. También complementa con un análisis de aportes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que el agua sí está claramente establecida dentro de las garantías esenciales para un nivel de vida, y por tanto hay una situación del derecho al agua. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que por lo menos para 2 cosas: para producir alimentos y para asegurar la higiene personal y ambiental. Entonces dice finalmente el fallo que cuando la familia o quienes velan por el niño no están en condiciones económicas para suministrarle cantidades mínimas de agua potable, debe el Estado garantizárselas. Pues en esa hipótesis su necesidad de una protección especial viene determinada no solo por su condición de infante, sino también por incapacidad económica. Es decir, se debe cambiar la forma en que suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas. No tiene que darle agua, pero sí un mínimo de agua, e incluso dice qué cantidad es un mínimo básico de agua para garantizarle, porque tiene 2 niños. Hacía algunos análisis del tema del derecho al agua, y hay unas estadísticas sobre América Latina, de las que va a presentar el informe defensorial esta tarde. Dice que por lo menos más de 9 millones de colombianos no tienen derecho al acueducto, y 14,5 millones están en un alto riesgo de tener problemas de agua, y más de 20 millones, o sea la mitad de la población colombiana, está en una situación que llama la Defensoría de vulnerabilidad alta o muy alta en abastecimiento del agua futura. Garantizar el derecho al agua en la mitad de la población. Y claro, dice el informe de la Defensoría, eso básicamente se da entre los pobres, los indígenas, las personas del campo, los afrocolombianos y bueno, todos estos sectores excluidos de la población. Y eso va conexo al alcantarillado. Solo 40% de las viviendas tienen ambos servicios, y está también el problema que analiza la Corte, no solo de la disponibilidad y de la accesibilidad al agua, que son 2 temas, y el tema de la calidad, y el tema de la calidad es también muy crítico. El último análisis que va a presentar la Defensoría respecto a 540, la mitad de los municipios colombianos, solo el 83% de esos estaban suministrando agua potable. Dan agua, pero no garantizan que sea potable, o sea, adecuada para el consumo humano. Y entonces aquí voy a analizar a partir del caso algunos elementos, y ahí voy complementando información del caso también. Y el primer tema que quiero analizar, pero ya como se ha tocado en esta mañana, pero creo que es clave para mirar estos 20 años de la Convención en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el acceso a un derecho mediado por el mercado. Los derechos como bienes o servicios mediados por la capacidad de pago. Aquí viene un problema, ¿no? Incluso el fallo dice, sí, la señora finalmente le vamos a dar el agua, pero la tiene que pagar. O
sea, lo que hay que hacer es un nuevo acuerdo, a ver cómo paga, diferirle las cuotas, pero no le exonera el pago. Dice, le vamos a dar un mínimo de agua de acuerdo a las conveniencias, pero tiene que pagar el agua. Entonces, el derecho mediado por el mercado. Como decía el profesor Bustelo, de pronto en estos 20 años se ha fortalecido toda esta participación del mercado, del sector privado, y bueno, todos estos derechos universales ligados a los derechos económicos sociales de la infancia, ya se dijo, educación, salud, agua, alimentación, que están mediados por el mercado. Y una empresa industrial y comercial del Estado, que en este caso actúa como una empresa privada, como está pasando en esta transformación de las empresas, como quieren un poco que se convierta la Universidad Nacional en la reforma que se propone de fondo. Incluso cada vez más son empresas privadas. Sabemos que en este municipio es una empresa pública, en Neiva, pero en Barranquilla, bueno, podría ser perfectamente una empresa privada que presta el servicio, incluso hay una multinacional, porque aquí también entran los capitales multinacionales, entran a jugar un papel muy importante. Incluso sabemos el tema de los empaquetados de los servicios, ¿no? El caso de Medellín, que se ha vuelto crítico. El año pasado, en diciembre, hubo el caso de una niña que pidió los derechos, por lo menos para Navidad, que me den luz, porque además, como ahora viene el paquete de servicio, agua, luz, teléfono, entonces le suspende todo. Si no paga, no es que no pague de a uno, sino paga todo. Ahora los nuevos empaquetados, los nuevos modelos del mercado, pues, le garantizan el derecho de esa manera y los problemas que estamos teniendo. Entonces viene todo este tema de la compra y la venta de estos servicios públicos del mercado, un poco la caricatura que decir que en estos tiempos de crisis se agudiza el problema. Como decía el profesor Estrada, es que este tema del modelo neoliberal, por lo menos en nuestro país, se tiende más bien a profundizar en los momentos de crisis, ¿sí? Y ahí pues se puede, en los momentos de crisis se abaratan las empresas estas, se venden más barato, y entonces viene el tema de la privatización del agua, que ustedes saben fue parte de la discusión fundamental del tema del referendo por el agua, ¿no? Y entonces viene el tema de si realmente esto es un derecho, ese discurso de los derechos en que está, y esto es un bien que se vende en el mercado, o sea que la misma corte dice si se lo tienen que dar, pero siempre y cuando pague tanto, entonces esto es un derecho, es una mercancía, o esto es una trampa del discurso. Y un poco por las reflexiones que estoy haciendo es porque mi tesis doctoral va a ser sobre el tema de las trampas del discurso de los derechos de los niños. Este es mi tema central en la reflexión de tesis. Y es un poco, estoy empezando a incursionar en diferentes puntos en este tema, ¿sí? Y es más, es muy interesante también ahora que hablamos de empresas, este tema del derecho de las empresas, que casi que se volvió más importante que el derecho de las personas, y en el debate donde está el derecho al mercado y el derecho de la empresa a la ganancia, y casi que el derecho de la gente, es como una tergiversación del discurso para llevarlo a ese nivel del derecho de las personas, o incluso todo este tema de lo que se deriva de ahí, todas estas multinacionales que viven de la sede humana, por ejemplo, ¿sí? Entonces la sede también se convierte en un negocio por otras partes y aparecen Coca-Cola y otras empresas que están aquí. Bueno, ahí tenía algunas citas sobre esos temas, pero voy a ver. Otro tema importante, esto ocurre en Neiva, bueno, esta no es Neiva, pero podría ser, esto es Barranquilla y Medellín, los contextos donde viven estas personas. ¿Cómo entender el problema de esa situación en particular en un contexto? Pereira es la situación de más alto desempleo en Colombia. Pereira es una de las ciudades de Colombia con más altos índices de costos, perdón, Neiva, también de costos en los servicios públicos. Entonces hay un contexto ahí social y un contexto que es indispensable mirar en el tema de los derechos. Y pues ya lo hablaron, además del tema del modelo económico que se está proponiendo, es el contexto en el cual ocurre el desarrollo de la Constitución. Y ya nos lo dijeron, 20 años del modelo neoliberal en Colombia, y es importante recordar que para este modelo cualquier derecho o necesidad puede ser aplazado con el fin de lograr el crecimiento económico, que es el objetivo último. Incluso se planteaba restringir derechos, los derechos laborales de los canales, eso puede ser una restricción para el desarrollo de este mercado que nos va a salvar, entonces podemos restringir ese derecho, y los individuos mismos podrían ser un bien prescindible. Se hablaba en el modelo económico de la posibilidad de que hubiera algunos impactos de mortalidad infantil, de mortalidad materna, eran bienes prescindibles por el bienestar general que se iba a lograr con el modelo, y es el momento también del consenso de Washington.